Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Muchas gracias por dejarnos ingresar a sus hogares a través de este medio. Nuestro tema de hoy, falsos maestros. Si desea tomar nota, segunda de Pedro 2, del 1 al 3, falsos maestros. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Padre amado, gracias por tu palabra, Señor Jesús. Ayúdame, por favor, a compartirla conforme al propósito tuyo. Precioso Espíritu Santo, suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Gracias, Padre amado, te doy en el nombre, en ese único y glorioso nombre, el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Falsos maestros. Usted lo ve en estos tiempos, como nunca antes, por todas partes. Falsos maestros que tienen sus propias doctrinas, pero que no usan la palabra de Dios. Usted ve muchos predicadores que salen al púlpito, no usan la Biblia. Son como meros clubs que salen a dar su opinión, pero no mencionan ni siquiera los versículos bíblicos. Es increíble, pero hay una corriente que está actuando de esa manera. Y hay otros que dicen que no, Jesucristo no vendrá todavía, que pueda que eso haya sido una confusión teológica. Y otros que dicen que el infierno no existe, que todo está aquí en la tierra. Qué blasfemia, ¿verdad? Jesucristo vendrá, mi querido amigo. Jesucristo vendrá y todo ojo lo verá. El infierno literalmente existe. Es un lugar que arde con fuego y azufre, mi querido amigo y amiga. Hay tantos falsos maestros que enseñan doctrinas confundidas a los creyentes. Les dan un alimento mal procesado que en vez de hacerlos crecer, los debilita, los envenena contra el cristianismo. Hay tantas sectas por eso que les hacen creer, como los testigos de Jehová, que han puesto tantas fechas, según ellos, para la venida de Jesús. Y cada vez cambian y cambian a su conveniencia. Falsos, que de testigos de Jehová no tienen nada. O los mormones que usted ve, que enseñan con una actitud de piedad y hacen creer que por sus obras pueden ser salvos. No es así. Ellos dicen que Jesucristo no acabó la obra redentora en la cruz del Calvario. No reconocen al Espíritu Santo. Ellos dicen que el ángel Moroni les dio las planchas de la verdad. Arqueológicamente han buscado pruebas de ello. No existe una sola prueba arqueológica a favor de la religión mormona. No existe una sola prueba. Ellos dicen que comenzaron en Palmira, Nueva York, aquí en Estados Unidos. Pero los arqueólogos, los teólogos han buscado una prueba, no encuentran ni una sola prueba arqueológica de que verdaderamente existió ese pueblo en Palmira, Nueva York, que existió, que las planchas estuvieron ahí guardadas o que hubo vestigios de que los primeros mormones vivieron. No hay ninguna prueba arqueológica de lo que ellos dicen y predican. Pero sin embargo, cuando usted va a la palabra de Dios, y los ateos y enemigos de Cristo reconocen que Jesucristo sí caminó por Jerusalén. Él nació en Jerusalén. Incluso autores no cristianos hablan de Jesús. Aquellos autores que en la época de Jesús existieron, hablan de que Jesús existió. Hay pruebas arqueológicas. Este lugar donde lo crucificaron.
Están las ruinas donde vivió supuestamente. Es verdad. Existen todas las pruebas. Existe Sodoma y Gomorra. Hasta hoy del día existen las pruebas del castigo de Dios, del azufre. Hay pedacitos de azufre en Sodoma y Gomorra en Israel. Que usted puede ir y sacar esos pedacitos que se han quedado ahí para prueba y usted lo puede prender y se prende. Hay pruebas reales. Jesucristo vendrá, mi amigo. No se deje engañar, mi querido hermano y hermana, con esos falsos maestros que traen doctrinas confundidas según a su propia opinión. Usted exija la palabra de Dios, la palabra verdadera. Exija. No, una opinión humana lo da cualquiera. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Dijo Jesús, nadie puede ir al cielo si no es a través de Jesús. Nadie puede ver a Dios si no es a través de Jesús. No es a través de ningún intermediario, no es a través de ningún hombre, de ninguna mujer, no. Es solamente a través de Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. El alfa y el omega, el principio y el fin, el verbo que se hizo carne. No reciba falsas doctrinas de nadie, mi querido hermano. Muchas veces hay corrientes que van a esas reuniones y están empujando a los hermanos para tumbarlos, le ponen la mano en la cabeza, en el pecho y no lo pueden tumbar. Y dicen, no, este hermano está en pecado. Por eso es que no cae a la unción. Han hecho un mercader de la palabra de Dios y venden de todo. Es increíble. Venden de todo. Le mencionan en vez de mencionarle los versículos de la Biblia y decirle en el capítulo tal, dice esto de la palabra de Dios, y en el versículo tal le dice, no, en mi libro, en el capítulo tal, está escrito, está descrito esto. En mi libro, en el capítulo tal, dice esto y aquello. Compre mi libro. Predique salvación. Predique la palabra de Dios. Es la única que permanecerá para siempre, la palabra de Dios. Hay tantos falsos maestros. Es terrible. Yo tuve un gran maestro en esta tierra, mi pastor David Wilkerson. Ya se fue con el Señor. Un gran hombre de Dios. A pesar de los defectos que puede tener cualquier hombre de Dios, como lo tuvo Pablo, lo tuvo Pedro, pero era un hombre que enseñaba la palabra de Dios. Nunca él vendió nada en el púlpito. Jamás. Todo lo que tenía lo daba para la obra. Y Dios lo bendijo grandemente. Mi querido hermano, no se deje alimentar por falsos maestros. Vaya a la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. No crean aquellos que le dicen, traiga sus ofrendas, délo, porque si usted no los da, sus familiares no serán libres, no serán libertados. Esa es mentira del diablo. Usted no puede comprar salvación de nadie. Usted no puede comprar libertad espiritual por un poco de dinero o por un carro o por joyas que lleve en su desesperación, porque usted quiere que ese esposo sea salvo, esa esposa sea salva o ese hijo salga de la perdición, de las gangas, de las drogas o de la prostitución. Fácilmente es engañado por aquellos falsos que no son hijos de Dios nada. Es una pena, pero es una realidad. Hay muchos falsos profetas que su único propósito es recoger dinero y cuanto más dinero. Y engañan a tanto pueblo inocente. Le venden el aceite de Jerusalén, el agua del mar de Jerusalén, le venden la arena de Jerusalén. Falta que le vendan los arbolitos a las flores de Jerusalén. Venden de todo, es increíble. Y hace unos años atrás, según ellos, traían el palito de la cruz de Jesús y lo vendían. ¿Escuchado esa corriente? Pare de sufrir. Una corriente diabólica, falsa. Mis amigos, mis hermanos, lea la palabra de Dios.
falsos maestros, falsos profetas, los hay en este momento, en todas partes del mundo, que se hacen llamar Jesús. Y aún algunos falsos maestros están metidos dentro de las propias iglesias, que enseñan doctrinas falsas que dividen las iglesias. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción irrepentina. Cuídese, lea la palabra de Dios, ore y Dios le dará discernimiento para usted caminar cada día, mi querido hermano y hermana. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hay muchos que van y dividen las iglesias y le dicen, vente con nosotros. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros predicamos gracia y más gracia y más gracia y más gracia. Sí, Dios es un Dios de gracia, de misericordia, pero también sabe que Dios es un Dios que dice su palabra, yo soy fuego consumidor. Por eso Jesús dice, o eres tibio o eres caliente. No, o eres caliente o frío. No dice ese tibio. No. Dice, o eres caliente o eres frío. Porque si eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Y usted no vomita nada de algo que está afuera. Usted vomita de algo que está dentro de usted. Y eso quiere decir que si mismo Jesús dice que lo vomitará a aquellos cristianos tibios, es porque estuvieron un día en él. Mi querido hermano y hermana, no seamos cristianos tibios, sino cristianos calientes que estemos buscando de Dios de día y de noche. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros. Hay tantos mercaderes que, mire, es repugnante ver ustedes que venden de todo y no predican la palabra, lo que es mercadería, mercadería, mercadería. Hacen prédicas de su mercadería en el púlpito. Es increíble. Pero gracias a aquellos hombres de Dios, aquellas organizaciones que todavía predican la palabra de Dios, predican verdad y predican palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, mire con mucho cuidado a quién usted le da el púlpito en su iglesia. Y preocupémonos para buscar a Dios de día y de noche, antes que nada. Porque todo lo demás pasará. Pero lo único que no va a pasar es la palabra de Dios. Hay falsos maestros. Y muchos falsos maestros están son adúlteros fornicarios. Y los pastores lo permiten porque dicen, es un gran hombre de Dios que diezma y ofrenda. Y no puedo, pues, decir nada porque se va a ir. Me va a dejar de apoyar. Dice, además, apoya económicamente aquí. Las consecuencias del dinero permiten mucha basura dentro de la misma iglesia. Mi querido hermano, con el amor del Señor, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Nadie. Jesús mismo fue al templo y agarró un látigo y sacó a todos los mercaderes del templo. No les dijo, por favor, señores mercaderes, váyanse, si yo vengo mañana los encuentro aquí, van a tener problemas. No, Jesús dice que agarró un látigo y le metió látigo y golpe a todo el mundo y lo botó. Limpió su casa de su padre, limpió a látigos, a golpe. Eso hizo Jesús. Mi querido hermano y hermana, limpia la casa de Dios. Limpie con autoridad del cielo, aunque se quede sin ningún miembro. Dios traerá hombres y mujeres que de verdad quieran buscar de Dios, que de verdad tengan hambre de la palabra de Dios, no aquellos convenidos que van a la iglesia como si fuera un club, que no van por la palabra de Dios, van por cualquier cosa, menos por la palabra de Dios. Mi hermano,
En el nombre de Jesús, levántese. Tome autoridad. En el nombre de Jesús, que Jesucristo le dará la victoria total. Me acuerdo una vez en Times Square Church, en una sola noche se fueron más de 700 personas. Como cerca de 800 personas. ¿Por qué no estaban de acuerdo? Porque decían que el pastor David Wilkerson era un hombre que enseñaba demasiada legalidad, que era demasiado legalista. Lo acusaron de todo. Dijeron, no, que no tenía gracia, que era solamente juicio. ¿Y sabe qué? Se fueron. 700, 800 personas. Se fueron una noche, todo. ¿Y sabe qué? A la semana siguiente el Señor trajo 1500 personas más. Aleluya. El Señor lo trajo. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Dios lo bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Dios le dé fuerzas, lo ayude y le dé sabiduría para dirigir su congregación. Usted que es un líder, usted que es un pastor. Pero antes de irnos, vamos a invitar a aquellos que no conocen de Jesús en esta tarde. Es muy simple, mi querido amigo. Todo lo que tiene que hacer es repetir esta oración. La palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es simple. Tiene usted que creer y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Jesucristo no es una religión. Él es Dios, el Salvador del mundo, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él lo ama a usted. Y lo ama de verdad. Él no ama el pecado que usted hace, ni de la manera que usted vive. Él lo ama a usted, porque Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario hace más de 2000 años. Allí Él murió por usted y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vive y vive para siempre. Mi querido amigo, es su oportunidad de entregarle su corazón a Jesús y decirle, Jesús, ven a mí, entra, toma control de mi vida para siempre. Te hago mi Señor, mi Dios, mi Salvador, mi todo. Salga de ese mundo lleno de miedo, vacío. Sí, porque aunque usted tenga todo lo material, ahora mismo está vacío y con miedo. Ese vacío no lo podrá llenar usted con nada, porque ese vacío le pertenece a Jesús. Venga, mi amigo, repite esta oración. Cierre sus ojos, por favor. Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados en este día. Yo renuncio a la manera y forma de vida que hasta el día de hoy he vivido. Jesús, perdóname. Pero yo reconozco que tú fuiste a la cruz del Calvario, que allí tú has muerto por mí y que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Gracias, Jesús. Por eso en este día, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi todo. Gracias, Jesús. Gracias. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén. Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús, por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días. El Señor lo guiará a usted a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra. Tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra, Señor, y toda la gloria y la honra solamente sea a ti, al único grande de los grandes, a Jesús de Nazaret. Amén. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga de Light and Life Mission Church. Volveremos, Dios mediante, en otra oportunidad a compartir con ustedes esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente.